luz y sal. En las cartas de Timoteo 1 y 2, si bien tienen los requisitos mínimos para ser cristiano, para tener una iglesia cristiana, perdón, es decir, tienen base bíblica para que tú sepas que es una iglesia y que no es una iglesia y cómo recibir a los creyentes. Eh, Ahorita estoy con, no sé por qué, pero estoy con la idea de lo principal en el cristianismo es decirle a la gente que hay un infierno, que hay un cielo, que hay un Señor que puede salvarlos y que fue enviado por el mismo Dios que maldijo la tierra cuando se incumplió el mandamiento de no comas del árbol del bien y del mal, porque cuando comas de él morirás. Que envió un representante federal que fue creado a imagen y semejanza de él, llamado Adán, el cual se corrompió al aceptar la fruta de manos de Eva y que hizo que todos los demás que venimos de él nazcamos en pecado y que nuestras mentes estén depravadas y reprobadas para poder vivir una vida que agrade a Dios y que por lo tanto nuestro camino es ir al infierno. Vivamos bien o no vivamos bien en la tierra, pequemos a la manera que creamos bien o creer mal. Así que digamos que no matamos o no violamos o no robamos, nos iríamos al infierno de cualquier manera, porque no cumpliríamos toda la ley. Entonces Dios envía a un redentor a la tierra para salvarnos. Y según las escrituras, vino por aquellos que él predestinó. Y aquellos que él predestinó, él llamó. Y a esos que él llamó, él justificó. Y a esos que justificó, también glorificó. Yo le he dicho a él que si en su presencia yo soy su hijo y todos aquellos que son sus hijos están en presencia pensados, que, que haga lo que ha hecho en todas sus escrituras, que siempre hay excepciones en sus reglas. Él mismo ha roto reglas que él mismo ha impuesto. Tú vas a decir, no, no es cierto. Sí, sí es cierto. En la genealogía de Jesús está Ruth y está Rahab. Y Dios mismo dijo en su ley, puedes revisarlo en Levítico y en Deuteronomio, ningún moabita tiene derecho a estar en mi presencia y nunca estará. Sin embargo, Ruth es moabita y fue salva. Rahab era prostituta y Rahab indefectiblemente debería de estar muerta. Sin embargo, también es salva y es parte de la genealogía de Jesús. Una fue tatarabuela de David y otra fue la abuela de David. Por eso puedo decir que sí, puede romper con sus reglas. Y entonces yo siempre me paro en la brecha y le digo, Señor, heme aquí, estoy orando por mi hija, que si no está escrita en el libro de la vida, abras tu libro otra vez y escribas Estefanía Mirel Torres Osorio, porque te lo está pidiendo alguien que creyó en tu contrato, en tu Nuevo Testamento. Tu testamento dice que quien cree en el Señor Jesucristo y que lo considera como su Señor y Salvador y cree en su obra perfecta de vida, muerte y resurrección, tiene vida eterna, que de verdad se haya arrepentido de sus pecados y confesado sus pecados. Hasta aquellos que le sean ocultos los exponga en las manos de Dios para ser perdonado. Es salvo, y como Isaías dijo, soy un hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos. Y el Señor quería usarlo, entonces él tomó un carbón, mandó a un ángel a tomar un carbón, le quemó la boca
y después le dijo, eres limpio. Entonces después el Señor dijo, ¿a quién enviaré? Y entonces Isaías pudo decir, heme aquí. Así cuando él dice en las Escrituras, nadie oró por ese pueblo, nadie intervino, nadie quiso que yo metiera las manos por ese pueblo. Por eso mi mano fue extendida en ira y furia y lo destruí. Nadie habló en pro de ellos. Yo me pongo en la brecha y digo, Señor, salva a mi hija. Ella no se puede salvar por ella misma. Ella está mostrando toda la impiedad que yo podría esperar en una joven, una señora adulta. Ya lo tiene ella todo concentrado a sus 12 años de edad. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y en el testamento quién es el testador y quién es el que es el salvador y cómo está esto? Déjame citarte Primera de Timoteo 15, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Versículo 15, versículo 16, versículo 17. Por favor. 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El que escribe es Pablo. Ahorita explico por qué es el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, o sea, en Pablo, el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en la vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando hablamos de, de Pablo como el primero de todos los pecadores, es porque él persiguió a la iglesia. Él fue un terrorista cristiano, terrorista de los cristianos. Él los persiguió, los llevó a condenación, los martirizó, los hizo blasfemar, los llevó a los tribunales, consentía las muertes de los cristianos. Se llaman el primero porque persiguió lo primero que Dios no quiere que sea tocado, que es su iglesia y sus creyentes. No porque haya sido asesino y grosero y lo que sea, sino porque tocó su iglesia. La esposa del Señor Jesucristo fue tocada por él. La niña de los ojos de Dios fue tocada por él. El cuerpo de Cristo fue tocado por él. Eso es la iglesia, esos somos los creyentes, esos somos los cristianos para Dios. Entonces por eso Él se asume como el primero de los pecadores. Y Él dice, si tú entiendes eso, tú entiendes que tus pecados, tus blasfemias, tus cosas, todo lo que tú has hecho, nada que ver con lo que yo hice. Yo tengo el grado máximo de pecaminosidad. Es como todos los profetas en el Antiguo Testamento, ninguno fue considerado por Jesucristo como Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él fue el anunciador de del tiempo de Jesús. Por eso es el más grande profeta que iba a haber en el mundo, dicho por los labios de Jesús. Un Moisés que jaló con 2 millones de personas y los trajo 40 años en el desierto y que casi fueron 6 millones de personas cuando entran con Josué. Pues no, no es el más grande. El más grande es el que se paró hasta la brecha, es decir, hasta el límite. ¿Quién estaba en el límite? El primo de Jesús, Juan, y él anunció el ministerio del Mesías, del Salvador, de Jesús. Entonces, por eso en el caso te hago la contrastación, porque en el caso de Pablo entonces, él está puesto en la brecha, porque él era el perseguidor de la iglesia de Cristo. Entonces hay mayor grado de pecado en él, fariseo, perseguidor de la iglesia. Pero él da la solución. ¿Quién es la solución? Cristo Jesús. Y ahora escucha lo que dice en el capítulo 2, versículo del 4 al 6. Y es que dice,
hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Creo que es muy sencillo y muy fácil de entender, o sea, es muy didáctico. O sea, solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate de todos y del cual se dio testimonio. ¿Cuál fue su rescate? Morir en la cruz por ti y por mí. Vivir la vida justa, cumplir con toda la ley que tú y yo no podemos cumplir. Es decir, morir sin pecado con la imputación de nuestros pecados y llevarnos a la vida eterna. ¿Cuál es nuestra labor? Creer en Él como eso, como nuestro único Señor y Salvador, sometiendo nuestra vida y nuestro perdón a que Él sea colocado en el altar del sacrificio en lugar nuestro, y que su sangre, su muerte, sea imputada a nosotros como de salvación, como la ofrenda perfecta, y que por lo tanto se nos adjudique su vida perfecta, y que por ello el Padre ya no tenga ira contra nosotros, sino que nos mire como otro hijo de Dios. Así nos mira cada cristiano, como hijos de Dios, dignos de pasar por la tribulación, dignos de pasar por las aflicciones, dignos de ser recibidos en el cielo, dignos de poder hablar con Él en el lugar santísimo, dignos de ser escuchados por el Padre y tener la relación intertrinitaria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en nosotros, volviéndonos el tabernáculo de Dios. Ese es el gran remedio. Entonces, esto lo puedes extraer de aquí. Obviamente, si tú me preguntas, bueno, la carta de Timoteo habla nada más de esto, no. Habla de todas las cosas que se refieren a la constitución de una iglesia. Pero esto era importante porque, vuelvo a insistir, quiero subirlo como, hija mía, estás en caída libre al infierno. Y no quieres tomarte de la única, del Salvador, del único paracaídas, del único Salvador, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo necesitas. Y sé que es un acto sobrenatural que seas vuelta a nacer. Pero espero en Cristo Jesús que puedas ver algún día estos videos como carta póstuma y que si no, pues quien los vea les sean útiles para entender que todo esto de subir videos no es para que digas, ay, mira qué datos tan curiosos, ay, mira qué inteligente. No, para que sepas que tu salvación está en Cristo Jesús y esto está en la Biblia. Y no hay otra relación forénsica entre Dios y nosotros que no sea la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo para poder ser salvos. Pero tenemos que confesar todos nuestros pecados delante de Él, pidiéndole al Espíritu Santo que nos arrastre a la cruz, nos lleve a su altar, nos muestre frente a Él y que nosotros, en lugar de morir enfrente de la cruz, sea Cristo Jesús quien muera por nosotros y asimismo nosotros muramos a nuestra antigua vida y resucitemos en la nueva criatura, que el Señor Jesucristo, perdón, que Dios Padre sea agradado y evitemos la ira venidera. ¿Cuál es la ira? El lago de fuego, en el lugar en donde va a ser el llanto y el crujir de dientes. Espero en Cristo Jesús que te sea útil. Luz y sal.